Hola jóvenes, soy el profesor Alberto Calle del curso de Física. En esta oportunidad vamos a ver el tema de dinámica, correspondiente a la semana 5. Cuando nos referimos a dinámica, tenemos que mencionar necesariamente las leyes de Newton. Las leyes de Newton. Entonces vamos a mencionar la primera ley de Newton. También llamado principio de inercia. Cuando hablamos de la primera ley de Newton, o también denominado principio de inercia, nos vamos a referir a lo siguiente. Todo cuerpo permanecerá en equilibrio, es decir, reposo o velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre dicho cuerpo. Obviamente debe ser una fuerza externa no nula. Entonces, los cuerpos tienden a permanecer en equilibrio. Cuando uno habla de equilibrio, habla de reposo o velocidad constante, es decir, sin aceleración, ¿no? Esa es la tendencia de los cuerpos. A menos que una fuerza externa actúe sobre dicho cuerpo. O sea, la única posibilidad para que un cuerpo salga de ese estado de equilibrio es que una fuerza externa esté actuando sobre dicho cuerpo. A eso se refiere la primera ley de Newton. Mencionamos también la segunda ley. La segunda ley de Newton es el llamado principio de masas. Acá nos habla de justamente el cambio en la velocidad del cuerpo. Vamos a decir que toda fuerza externa resultante que actúe sobre el cuerpo provocará en él una aceleración. La cual es directamente proporcional a la fuerza resultante. E inversamente proporcional a su masa. Entonces, si tenemos un objeto cualquiera, digamos que este es el objeto, este punto vamos a suponer que es su centro de masa, y sobre este cuerpo le generamos diferentes fuerzas, en diferentes direcciones, diferentes fuerzas, fuerza F1, F2, bueno, diferentes fuerzas. Entonces, hay la posibilidad que se genere una fuerza resultante no nula, de tal manera que esa fuerza resultante no nula va a quedar en una cierta dirección.
la dirección en la cual actúa la fuerza resultante siempre será la misma dirección en la cual se va a generar la aceleración del cuerpo. Es decir, la fuerza resultante y la aceleración siempre tendrán la misma dirección, siempre serán paralelas y en la misma dirección, siempre. Ojo, no necesariamente con la dirección de la velocidad del cuerpo. El cuerpo puede tener una velocidad muy diferente a la dirección de la fuerza o a la dirección de la velocidad. ¿No? Acá, por ejemplo, si estamos señalando un cuerpecito que se está moviendo pues, en una trayectoria curvilínea, de tal manera que la velocidad no coincide en la dirección con la dirección de la aceleración. La aceleración siempre irá hacia la concavidad de esa curva, pero los que siempre van a coincidir son la fuerza resultante y la aceleración. De tal manera que la aceleración provocada sobre el cuerpo se va a determinar como el producto o como la división entre la fuerza resultante y su masa. Fuerza resultante y masa. Acá tendríamos nosotros entonces la ecuación de la segunda ley de Newton. Fr es fuerza resultante, no te olvides. Es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Y m es la masa sobre la cual está actuando dicho cuerpo, dicha fuerza. Bien, entonces ahora hablamos sobre la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, llamada el principio de acción y reacción. Esta tercera ley de Newton se refiere a lo que está ocurriendo en toda interacción. En una interacción mutua entre dos cuerpos siempre se generan fuerzas entre ellos. A una se le va a denominar acción y a la otra reacción. Entonces vamos a decir, en toda interacción se generan fuerzas. Una fuerza se le denomina acción y a la otra se denomina reacción. Estas dos fuerzas ocurren al mismo instante. Actúan sobre cuerpos diferentes y van a ser de igual magnitud. Van a ser de igual magnitud. ¿Ya? Van a ser de igual magnitud. Digamos, por ejemplo, acá tenemos una persona, ¿no? Otro personaje que está ahí pateando pues una roca, ¿no? Golpeando una roca. Entonces se está produciendo una interacción mutua entre dos cuerpos. Acá se genera una interacción entre los dos cuerpos, ¿no? Entre el pie de la persona y esta roca. Entonces, cuando se genera una interacción, se van a generar fuerzas entre ellos. Estas dos fuerzas van a ser siempre colineales, actuando sobre dichos cuerpos en manera simultánea, de igual magnitud. Ojo que estas dos fuerzas no se anulan, ya que estas dos fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes. Estas dos fuerzas actúan sobre cuerpos diferentes, es decir, sobre el pie se genera una fuerza a la cual la puedo llamar F1, ¿ya? Hacia el pie, y sobre la roca aparece otra fuerza, F2. De tal manera que a una se le llama acción y a la otra se le denomina reacción. Y podemos expresar que F1 es igual a menos F2, o sea, los vectores, ¿no? F1 y F2, las fuerzas, son de igual magnitud
el igual significa igual magnitud, y el menos implica que tienen diferente dirección o direcciones opuestas. Como les comentaba, no es que estas dos fuerzas se estén anulando. Esas dos fuerzas no se están anulando. ¿Por qué no se pueden anular? Porque actúan sobre cuerpos diferentes. Cuando se anulan dos fuerzas sobre un cuerpo, las dos tienen que estar actuando sobre el mismo cuerpo. ¿Ya? Estas son las dos fuerzas de acción y reacción. Acción y reacción. Muy bien. Ahora vamos a analizar las fuerzas usuales. Y vamos a aprender a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre. ¿Cuáles son las fuerzas más comunes que se presentan? Y vamos a aprender pues a dibujar cada una de las fuerzas. Todo el diagrama de las fuerzas siempre se basa en la tercera ley de Newton, acción y reacción realmente, ¿no? Pero vamos a ver algunas formas un poquito prácticas también para que ustedes no tengan mucha dificultad al momento de realizar los diagramas de cuerpo libre. Vamos a suponer, a ver, que tenemos acá una superficie, piso, y vamos a tener un bloquecito. Vamos a suponer que lo tenemos en la mano. Tenemos el bloquecito acá en nuestra mano. Para impedir que se caiga, ¿verdad? Acá tenemos la superficie de la Tierra. Obviamente que el cuerpo, al ser pequeño en comparación con el tamaño de la Tierra, aparecería como si fuera una superficie horizontal, la Tierra. ¿Qué ocurre si nosotros a este cuerpecito másico lo soltamos? Todo el mundo sabe que al soltar a ese cuerpecito va a dirigirse verticalmente ¿hacia dónde? Hacia abajo. Se dirige hacia abajo. Realmente va dirigiéndose hacia el centro de la Tierra. Entonces, ahí se genera una interacción entre el centro de la Tierra y el bloquecito. De tal manera que entre ambos va a haber una fuerza de atracción, generándose una fuerza sobre el bloquecito denominada o conocida con el nombre de peso o fuerza de gravedad. El peso se va a calcular como el producto de la masa por la gravedad. Recordemos que el peso siempre será una fuerza dirigida en forma perpendicular al piso, es decir, siempre será vertical y hacia abajo, siempre va hacia el centro de la Tierra. Esa será la primera fuerza que estamos conociendo, el peso. Entonces, si yo suelto el objeto, obviamente que el objeto va directamente hacia el piso. Pero, ¿qué hubiera pasado si el objeto estuviera apoyado sobre una superficie lisa, siendo dicho objeto también liso? Si hubiera estado apoyado sobre esta superficie lisa, entonces el objeto obviamente se hubiera dirigido a lo largo de ese plano inclinado, ¿verdad? El objeto se hubiera movido por acá, a lo largo de ese plano inclinado, ¿correcto? Entonces significa que al estar apoyado sobre el plano inclinado hay alguna diferencia con respecto a que esté solo. Eso se debe a que justamente hay una interacción. ¿Una interacción entre quién? Entre el bloquecito y la superficie inclinada. Acá se genera una interacción entre ambos. Entonces, debido a esa interacción se va a generar una fuerza sobre el objeto. Esa fuerza que actúa sobre el objeto le vamos a llamar la fuerza normal. Esa fuerza normal va a ir dirigida hacia el objeto.
esa fuerza normal va a ir dirigida hacia el objeto. Recordemos que estamos hablando de que las superficies son lisas. Entonces, si las superficies son lisas, aparece la llamada fuerza normal. Fuerza normal. Lo estoy anotando. Y esa fuerza normal va a estar dirigida hacia el objeto en forma perpendicular. Perpendicular a la recta tangente que une las dos superficies. Entonces acá sería perpendicular a este plano inclinado. Entonces aparece otra fuerza denominada fuerza normal. Ahora, pero si el objeto, para evitar que se caiga, lo sostenemos mediante un cable. Entonces, si lo sostenemos mediante un cable, ese cable obviamente va a impedir de que el objeto caiga. Por lo tanto, se va a poner tenso y va a haber una fuerza acá. A esa fuerza que trata de impedir de que el objeto caiga se denomina fuerza de tensión. Esa fuerza que aparece sobre el cable o en el cable, denominamos la fuerza de tensión, la tensión del cable. Ese cable se pone tenso. La fuerza de tensión. De tal manera que la fuerza de tensión, nosotros de manera práctica lo vamos a dibujar saliendo del cuerpo que estamos analizando. Ojo que acá estamos analizando el bloquecito, o sea, lo que estamos realizando es el diagrama de cuerpo libre ¿de quién? Del bloquecito. Entonces, si sobre el bloquecito actúa una cuerda, entonces esa cuerda se pone tensa y se genera esta fuerza de tensión, ya que el objeto tiende a caer y lo está sosteniendo esa fuerza de tensión. Entonces se grafica saliendo del cuerpo. En cambio, la normal se dibujaría pues hacia el cuerpo debido al contacto con ese apoyo, con ese plano inclinado liso. Y la fuerza de gravedad, o simplemente llamado peso, producto de la masa por la gravedad, siempre va a ser dirigido hacia el centro de la Tierra, por lo tanto sería vertical hacia abajo para objetos pequeños respecto al tamaño de la Tierra. Entonces, tensión, fuerza normal y la fuerza de gravedad o peso. Sería un primer grupo de ejercicios, un primer grupo de fuerzas que estamos conociendo.